Es primera los Corintios capítulo 7, verso 17 en adelante. ¿Ok? Leo de nuevo, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Escuche bien, ahí está el texto clave. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fue llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Ok? Voy al 24, versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Estamos claros ahí? Entonces aquí el texto bíblico nos señala en qué estado fuiste llamado. Y en ese sentido diríamos, bueno, yo fui llamado estando en unión libre. Bueno, ese no es un estado. El punto aquí es que ya estás en este momento unido a esta mujer, porque recordemos que lo que une a un hombre con una mujer no es necesariamente el documento firmado que le llamamos acta de matrimonio, sino la unión sexual entre un hombre y una mujer. Por esto en otro texto de la Biblia dice que no debemos hacernos uno con las rameras en el caso de aquellos que cometen adulterio. En el momento que cometen adulterio con alguna ramera, uno es con la ramera. Y en ese sentido, lo que está diciendo la Biblia es que no debemos nosotros unirnos con otra persona, porque en ese momento somos uno delante de Dios. Así que si este hermano o hermana hoy está unido ya sexualmente con esta pareja, delante de los ojos de Dios ya son pareja. En ese estado está siendo llamado delante de Dios. Dios ahora le pide que ordene esto ya en razón de la sociedad. Es decir, que ya puedan unirse en matrimonio legal para que todo esto se ordene antes de su bautismo. ¿Estamos claros ahí? Porque la pregunta es, ¿me puedo bautizar? Bueno, claro, puedes bautizarte si entiendes claramente que lo que Dios te está diciendo es que ordenes tu vida. Ahora, si quieres vivir desordenadamente ante los ojos de Dios, pues de nada te va a servir tu bautismo. Y la orden pastoral sería mejor no juegues con esto, porque esto no es un juguete, ¿no? Sí, es interesante esto, precisamente es muy común y a veces la postura de otras iglesias, a otras personas, es nadie se puede bautizar si no está casado, si no ha dejado el pecado, si ha estado tomando últimamente y no se ha corregido, entonces no se puede bautizar. Son algunas posturas de algunas personas, de algunas iglesias o instituciones, también hablando de iglesias cristianas. Sí, pero en este caso, hermano Anguiano, también debemos recordar que el bautismo es un acto a través del cual nosotros morimos al mundo y nacemos a Dios. Es decir, en ese momento del bautismo, nuestro cuerpo es muerto y sepultado y resucitado. Este es el simbolismo del bautismo, pero que ante la justicia de Dios no es solamente un simbolismo, sino un acto real. De otra forma, entonces, Dios no necesitaría el bautismo para la salvación, y en el libro de Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la fe y el bautismo es lo mismo ante los ojos de Dios, ya que cuando leemos el libro de los Hechos, todos aquellos que creían en el Señor se bautizaban automáticamente. Ahora, en tiempos actuales, es cuando hemos separado el bautismo de la fe, pero en realidad la fe y el bautismo es lo mismo, es decir, el sello de la fe es el bautismo. Entonces, el bautismo no es solamente un acto meramente simbólico, sino que opera dentro de la justicia divina, terminando por completo todos los
pendientes que tenemos con el mundo para que ahora, justificados y limpiados mediante el acto del bautismo, podamos estar en la presencia de Dios. Entonces, el elemento aquí es que si tú no te bautizas, no tienes tampoco la facultad y los elementos necesarios en tu ser para poder guardar los mandamientos del Señor. Entonces, si yo te digo no te bautices hasta que seas santo, entonces nunca te vas a poder bautizar, porque lo que te da la facultad para poder ser santo es terminar con tu antigua vida en el mundo y empezar esta poderosa vida en la presencia de Cristo. Entonces es como un enredo, porque mientras yo, a través de mi denominación o a través de mi iglesia, intento tener pura gente santa, le niego el poder que Dios le está dando a través del bautismo, porque es a través de esto como Dios mata al viejo hombre y le quita su poder sobre ti para darte ahora el poder de Dios. Entonces, si no ejecutas el bautismo, jamás vas a poder tampoco dejar de pecar. Y no digo que los cristianos no pequen, pero la Biblia dice que recibimos obviamente de parte del Señor el poder para poder vencer la obra de la carne. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Si nosotros como iglesia no bautizamos a las personas no tienen poder y ante los ojos de Dios en cuanto a su justicia, siguen con pendientes en el mundo porque es el mismo cuerpo. Pero cuando tú te bautizas, el cuerpo queda muerto y con el cuerpo muerto se van todas las acusaciones que habían contra ese cuerpo. Y al resucitar no podemos imputar las acusaciones viejas a este cuerpo resucitado, y este cuerpo resucitado es el que le pertenece a Cristo, no el cuerpo viejo. ¿Sí me explico? Entonces, este acto del bautismo no es solamente un rito, es un elemento que cumple la justicia divina para que, accionándose sobre el creyente, le sean otorgadas los elementos de la nueva naturaleza. ¿Cómo te doy los elementos de la nueva naturaleza si todavía eres vieja naturaleza? Cuando tú te bautizas, ya eres incluido en la nueva naturaleza. Con ello viene un equipamiento de parte de Dios. Pero ¿cómo te doy los elementos celestiales? Como dice la Biblia, si no puedes ni con los terrenales, ¿no? Entonces obviamente hay que terminar una cosa para iniciar otra, y este es el elemento especial del bautismo. Por eso el bautismo no es un rito solamente. Ok, la base que defienden muchos es donde está la predicación de Juan el Bautista. Leo como dice, al ver, capítulo 3 de Mateo en el verso 7, dice, al ver él, bueno, un verso anterior dice, y salía a él, a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es la base donde dicen, había mucha gente haciendo fila para bautizarse, pero Juan el Bautista les dijo, sálganse de ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, pero aquí hay un antecedente también en razón de la fe, porque menciona a Abraham. Aquí es un elemento muy importante. Juan el Bautista está mencionando que en la opinión de los que hacían fila, ellos tenían derecho al bautismo porque eran descendientes de Abraham. Exacto. Este era lo que les daba el derecho. Y todos nosotros también decimos que no puedes ser bautizado si no eres descendiente de Abraham en el sentido de la fe. Es decir, si no tienes fe, pues no te puedes bautizar, porque el requisito establecido por Dios para el bautismo es que creas en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de los Hechos, cuando
el apóstol Pedro habla con aquellos que se compungen de corazón, eso creo que está en el capítulo 2 de los Hechos. Entonces ellos preguntan, ¿y ahora qué haremos? Y la respuesta de Pedro es arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hay un llamado allí, primero al arrepentimiento y después del arrepentimiento el bautismo. Entonces primero hay que venir a la fe, y en ese sentido todos ellos se consideraban hijos de Abraham. Ahora Juan el Bautista hacía la aclaración, espérame, si eres hijo de Abraham en razón de la genealogía de la carne, eso no cuenta para con Dios. En el libro de los Gálatas y en el libro de Romanos nos habla que los que verdaderamente son hijos de Abraham son los hijos de la fe, es decir, aquellos que vienen con fe a la presencia del Señor. En ese sentido, pues yo te podría preguntar, o a los hermanos preguntarle, ¿cuántos pecados creen ustedes que tenía Abraham? Y la Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios, y también dice que fue justificado por la fe. Entonces, en el sentido de los pecados, si hablamos de la santificación, Abraham no podría ser un ejemplo de linaje para poder ser o entrar a la presencia de Dios, porque no era ningún santo. Pues todos sabemos que Abraham pues tuvo un hijo con una esclava y luego la corrió y la dejó y dejó que su hijo muriera en el desierto. Bueno, no murió, pero al final de cuentas era su intención, y esto contaba ante los ojos de Dios, ¿no? Pero en ese sentido no es como cuenta ante los ojos de Dios. Dios era amigo de Abraham y lo puso como padre en el razón de la fe, que es lo que justificó a Abraham. Entonces todos los que son hijos de la fe, pues sí se podían poner en la fila del bautismo. Pero eso es lo que no encontraba Juan el Bautista. Todos estos no son más que unas víboras, decía él. O sea, no dice, no, todos estos son hijos de la fe. En realidad todos estos lo único que quieren es, mediante la genealogía, o sea, el linaje de Abraham, pensar que les va a alcanzar la bendición de la fe. Y ese es el reclamo de Juan el Bautista, ¿no? Que aquí es donde viene también el elemento de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo. O sea, hay una revisión ahí en razón de Dios, porque no había un corazón arrepentido. Lo que había ahí era otro rito, volvemos a lo mismo, ¿no? Los que toman el bautismo como rito y piensan, si cumplo el rito, entonces ya con esto, aunque no esté arrepentido, de todas maneras me cuenta ante los ojos de Dios. Y eso es totalmente equivocado. Recordemos que Dios no mira la ropa y Dios no mira lo que haces, Dios mira el corazón. Entonces, si no hay sinceridad en tu corazón, no hay arrepentimiento, lo único que estás haciendo es jugando con las cosas de Dios, ¿no? Ok. Así es. Bueno, vamos a cerrar esta pregunta y pasaremos a la siguiente, la cual dice, si el hijo pecare, ¿el pecado lo llevarán los padres? Bueno, obviamente ya no. Hay un texto bíblico que no sé ahorita exactamente dónde está, si me pudieras ayudar, hermano. Dice literalmente la Biblia, ya no el padre se comerá la uva silvestre y el hijo, dice, padecerá la dentera. La dentera era una enfermedad que les daba a las personas por comer la uva silvestre. La Biblia establece, ya no será así. Ya no será que el padre comete el pecado y el hijo lo paga. En ese sentido, no. Los pecados que comete el padre, los paga el padre. Y los pecados que comete el hijo, los paga el hijo. En ese sentido, hay una separación entre el padre y el hijo, y cada quien es responsable de sus propias acciones, ¿no? Ok, bueno, aquí tengo una pregunta en la cual, pues, considero que ha sido realizada por una madre preocupada, claro está, por su familia y por sus hijos, la cual dice, ¿qué pasa cuando una hija se va con un hombre casado?
considero que es una preocupación de una madre, y esperando que nuestra hermana nos esté viendo para poder tomar de aquí fortaleza para cualquier situación que esté pasando en su casa, pues ella pueda tomar esas palabras y de ahí retomar fuerzas. Bueno, obviamente la hermana o la hija de nuestra hermana está en pecado, pues está yéndose con un hombre casado, está en un pecado que se llama de fornicación o adulterio, en el caso del marido casado, y para ella, para la hija, fornicación es un pecado. En ese sentido, la hija debe reconocer su pecado y venir al perdón delante de los ojos de Dios. Si la hija muriera en esa condición, sí sería un problema. Ahora, ¿esta cuál sería entonces, hermano, la actitud de una madre, ¿no? Si se extendiera la pregunta un poquito, y yo pienso que si la hermana estuviera aquí me preguntara, bueno, hermano, ¿y yo qué debo hacer como madre entonces? Bueno, primeramente creo que vamos a empezar a hablar en forma general, hermanos. Aquí es donde uno insiste mucho en que desde las primeras etapas de la vida de los hijos debemos inculcarle la fe. A veces cuando descuidamos esa área importante de la vida de nuestros hijos y ya los sorprenden las pasiones propios de la edad de la juventud sin la instrucción de la Escritura, la instrucción de Dios, entonces son presa fácil de estos engaños. Es aquí donde muchos jóvenes se desvían de la fe porque no tienen instrucción de la fe. Es decir, la sociedad aún hoy en día les enseña que de repente eso es hasta normal, ¿no? Enamorarte de otra mujer siendo tu mujer, o enamorarte de otro hombre siendo tu hombre, y te dicen, no, eso está normal. Ante la mentalidad de este momento y de nuestra era, si esa persona, ese joven, no tiene un principio bíblico en su niñez, puede ser totalmente confundido. Ahora, aparte de esto, ya hablando de un hombre y una mujer, pues tenemos la pasión juvenil. Es decir, este síntoma que se toma su poder en el erotismo. El erotismo es un elemento carnal que está en nuestra naturaleza, no es pecado, es un síntoma natural, digamos, de la raza humana, pero que es un elemento que tiene la facultad de embotar el entendimiento de las personas. Es decir, en una pareja normal, en una pareja de hombre y mujer casados y todo legal y todo bien ante los ojos de Dios, cuando esas parejas tienen su intimidad, el erotismo sale a relucir y ellos tienen sus relaciones en forma natural, y estas relaciones, si ellos pudieran verse después de salir del erotismo, pues les daría pena. En forma natural uno no se quita la ropa ante nadie, ni aún ante su esposa. Pero cuando el erotismo toma el control, entonces todas esas inhibiciones morales quedan totalmente cubiertas o tapadas por el erotismo, y entonces uno actúa en forma, podríamos decir, animal o natural, para llamarlo de alguna forma. Si este elemento que se le llama erotismo no tiene una instrucción real, espiritual, anterior, un joven cae en este poder y lo controla totalmente, lo inhibe, y de repente pues puede sentir que verdaderamente ama a esa persona casada, y se opone a su mamá y se opone a su papá y a su familia defendiéndolo, porque él ya piensa que está defendiendo el amor. Pero ¿qué dice la Biblia? En 1 Corintios capítulo 13, cuando nos habla del amor, la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. En ese sentido, no podríamos llamar entonces lo que siente esta joven por este hombre casado amor, porque si fuera amor, obviamente estaría haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Pero entonces, por eso, lo primerito que yo le diría a nuestra hermana es, y a todas las mamás, ya nuestra hermana pues obviamente ya lo está enfrentando en este momento, pero a todas las mamás que no lo están enfrentando y que nos pueden ver ahorita a través de este programa, sería, tómense el tiempo necesario para instruir a sus niños
previamente, para que cuando vengan estos momentos de pasión y de erotismo, ellos puedan defenderse con las herramientas que le da Dios en su palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo primero. En el sentido ya de la hermana que está enfrentando esto, bueno, yo la llevaría a ella a esta parábola del hijo pródigo. Sería muy bueno que ella pudiera esperar en el Señor, no romper totalmente con su hija en la esperanza de saber que el pecado no produce felicidad y que el engaño que su hija está teniendo en este momento no le va a vivir para siempre. Entonces, en algún momento el engaño va a llegar a su conclusión y su hija se va a dar cuenta de que lo que aquel hombre le promete o lo que ella piensa sentir no alcanza para la felicidad y va a regresar a los principios correctos. Cuando ella regrese, debe encontrarse una madre allí que la reciba, que la restaure, que la ayude, ¿verdad? Porque algunos dicen, si sales un pie fuera de la casa, para ti estoy muerta. Entonces, yo creo que debíamos ver la parábola del hijo pródigo, como este hijo pródigo pues se rebela contra el padre. Seguramente muchas veces lo había hecho. Y yo quiero pensar, la Biblia no lo dice, pero quiero pensar, quién sabe cuántas veces el padre se había sentado con su hijo a decirle, mira hijo, todo lo que tengo es tuyo, cálmate, vamos a hacer. Quién sabe cuántas veces habría hablado con su hijo. Pero el padre se da cuenta de que su hijo no lo puede entender, que estaba dominado por una especie de deseo de querer vivir una libertad ficticia. Y por más que el padre se lo ha de haber explicado, llegó el momento en que el padre se dio cuenta de que el hijo no la podía entender. Y entendiendo el padre esto, pues supo esperar. El hijo se fue. No le dijo, bueno, pues si te vas a ir, entonces ningún bien te daré. Ahí, muérdete de hambre. No, o sea, el padre de toda manera le da sus bienes, le reparte los bienes. Sabía que los iba a malgastar, pero también sabía que eso se iba a terminar y el hijo iba a regresar. Aquí es muy importante, hermana, para nuestra hermana que está ahí, que entienda que es más importante su hija que el bla, bla, bla de la gente. Debe importarle mucho el alma, la vida de su hija. Debe no renunciar a ella porque la criticarán a la mamá, ¿no? Como me van a criticar a mí, entonces pues abandono a mi hija y la entrego a Satanás. Eso no se hace. Uno debe siempre defender delante de Dios en oración a sus hijos y tener la convicción de que algún día van a regresar, y cuando regresen, ahí voy a estar yo todo el tiempo señalando el camino de Dios, hasta que me muera. Por eso decía el pastor Enrique, el padre de un servidor, él me decía eso: hijo, tú podrás casarte y tener hijos y vivir aparte y tener tu propia casa, pero yo siempre voy a ser tu padre. Entonces creo que eso es una cosa muy bella, cuando una madre o un padre entienden que su responsabilidad no termina en el momento en que su hija cumple 18 años, ¿no? O se llega a casar. Ah, pues ya eres harina de otro costal. Bueno, puede ser que esté en otro costal, pero sigue siendo harina de uno, pues. Entonces, creo que debemos de seguir ejerciendo nuestra autoridad espiritual. Ante Dios, la oración de una madre es poderosísima. Y ante la sociedad, es una autoridad. Entonces, siempre ejecutando la autoridad. Hija, eso no es correcto. Eso que estás haciendo es pecado. Arrepiéntete, deja eso no te va a durar. Y estar allí, persistir, sabiendo que tarde o temprano la maldad no puede dar felicidad. No se puede sacar felicidad del adulterio. No se puede sacar felicidad de la fornicación. Entonces el que solito se engaña, tarde o temprano se va a dar cuenta. Y cuando se dé cuenta va a recordar, bien me decía mi mamá. Y la va a venir a buscar. Sí, pero si para ese momento la mamá ya está enojada, ya no la quiere recibir, porque ya fue mucho lo que dijeron la sociedad de ella y hablaron tan mal que ya prefirió mejor dejar el asunto aparte, pues ya como quiera la entregó a Satanás, porque lo más seguro es que ella se vuelva a comprometer en sus errores con otra relación de ese tipo y por ahí se vaya y se pierda. Por eso es tan importante para nuestra hermana, primero, que nunca pierda la esperanza. Segundo, que siga orando. 3, que siga señalando el camino de Dios.
y que espere, porque Dios siempre contesta las oraciones, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante. Conocí un caso una vez más o menos parecido, nada más que en este caso era con el novio, ¿no? Y lo que me causó mucho hasta indignación, que la muchacha se fugó con el novio y le dejó una nota a su mamá. Y le decía en la nota: mamá, ya estoy cansada, dice, de vivir contigo porque me tratas como tu criada. Así que me voy de esta casa. Luego nos enteramos de que se había ido con el novio, ¿no? Pero esto yo creo que es algo muy doloroso, porque aquella hermana estaba angustiada, llorando, y que obviamente no se imaginaba que su hija iba a hacer algo como eso, ¿no? Yo creo que el punto, las pautas que estás dando son muy importantes, porque a veces nos desesperamos, entramos en angustias, y ¿dónde estará? ¿Qué hará? Y a veces queremos irla a sacar por la fuerza, ¿no? Y pues a veces no es lo más correcto, ¿no? Al final de cuentas regresó esta muchacha, después de 1 año, creo, o 2 años, que la corrieron de la casa de los suegros, pero ya traía un bebé. Y pues su mamá la recibió. Eso es algo que yo digo, wow. No, pues yo creo que eso fue una de las cosas mejores que nuestra hermana o la mamá hizo, ¿no? Creo que el amor de una madre nunca va a pasar. No importa qué tan mal uno se presente, una madre siempre te amará, ¿no? Obviamente no significa que está de acuerdo con el pecado o con las acciones. Pero ya les digo, ¿no? Cuando se tiene la esperanza y se tiene la certeza de que el pecado no produce nada bueno, pues la Biblia dice claramente: del árbol malo no puede sacar frutos buenos. Entonces, si lo que estamos haciendo es pecado, no podemos esperar que hayan frutos buenos, en ese sentido la felicidad. Si estando en una relación honesta y ordenada, y teniendo la bendición de tus padres, y la bendición de Dios, y la bendición de la sociedad, cuesta mucho trabajo vivir en paz y en felicidad con tu cónyuge, imagínense cuando tenemos una maldición en el caso de los padres, porque nos fuimos sin su bendición, nos salimos sin bendición, luego sin bendición de Dios porque no nos hemos casado, sino que ya andamos en unión libre, unido a ellos estamos bajo pecado porque estamos en fornicación. Pues cómo esperar que nos vaya bien y que seamos felices, ¿no? Entonces es totalmente una locura. Pero obviamente ya les digo, hermanos, el problema es el síntoma del erotismo o la falta de formación, entendimiento de las cosas de Dios. Esto nos lleva con facilidad a confundirnos en esta etapa en la que estamos viviendo. Muchos jóvenes están cayendo en las garras del maligno porque no tienen una formación en este sentido, y porque la sociedad hoy en día los forza a pensar que no tienen ningún riesgo, que vivir tener sexo sin matrimonio no es nada del otro mundo. Eso casi es normal en medio de este mundo, pero por falta de conocimiento de Dios. Cuando entendemos lo que Dios dice, cuando entendemos lo que Dios señala en razón de esto, entonces nos guardamos de este pecado y como resultado, pues adquirimos felicidad con nuestro cónyuge. Hay mucho que hablar de aquí. Podría hablar mucho acerca de esto, ¿no? En razón de guardarnos. ¿Por qué guardarnos? No es la pregunta, pero quizás más adelante haya una pregunta así, y podría decirle a los jóvenes, sin temor a equivocarme, guárdate de todas esas cosas para que seas feliz. Hay una bendición enorme en guardarte para tu pareja, y la Biblia lo enseña. No es el momento ni es el tema, pero si tú ya caíste en esto, arrepiéntate, regrésate, pide al Señor que te perdone y empieza a construir tu matrimonio y empieza a construir tu vida futura de matrimonio bajo un fundamento santo, para que el edificio sea santo. Porque de un fundamento pecador no puedes tener un edificio santo.
Ok, retomando pues preguntas familiares en torno a las situaciones que se viven en la familia actualmente. Dice, ¿el Señor te perdona por maldecir y pegarle a tu papá? Bueno, yo creo que Dios te perdona todas las cosas, ¿no? Siempre Dios, obviamente la Biblia dice que el amor de Dios es muy grande. Ahora, esto no significa que esto que alguna persona hizo o pensó hacer, no sea grave ante los ojos de Dios. Por supuesto, es muy grave. ¿Por qué? Bueno, primero porque el mandamiento que el Hijo tiene no es ordenar la vida del Padre. O sea, el Hijo no tiene el derecho de decirle a su Padre, mira, debes vivir la vida así o debes vivirla así. Esa no es su obligación del Hijo. La obligación del Hijo es honrar al Padre, que es diferente. Entonces, si el Padre es un borracho, no es borracho, es alcohólico, es drogadicto, el Hijo no está llamado a corregir la vida del Padre. Está llamado a honrar al Padre. Ahora, yo te puedo garantizar, ¿cómo es Carmelita? Ángela. Angelita, yo te puedo garantizar, hija, que independientemente de que el padre sea borracho, drogadicto, adúltero, eso no significa que cuando su hijo actúa en forma correcta ante Dios, ante la sociedad, el padre no se honra. Es decir, no importando que yo sea un borracho, cuando mi hijo hace cosas honestas y correctas, aunque yo sea un borracho, lo puedo reconocer y me honra. Yo me siento muy honrado por mi hijo, aunque yo puedo reconocer que yo soy un borracho o un adúltero o un drogadicto. Es decir, que no es un pretexto para el hijo decir que no puede honrar a su padre porque su padre es drogadicto, borracho, adúltero o lo que usted quiera. Eso es un pretexto incorrecto. Tú puedes hacer cosas de honor, que honren en ese sentido a tu padre, no importando si tu padre merece o no la honra. Entonces, en ese sentido, todos estamos llamados a obrar respetando a nuestros padres. Entonces, imagínate si el llamado de Dios es a que tú lo honres y lo respetes, y en lugar de que lo respetes y lo honres, lo golpeas, entonces estás totalmente contrario, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pero usted no sabe por qué lo golpeé. Ok, yo no sé por qué. Bueno, lo que pasa es que él estaba golpeando a mi mamá. Y entonces como él se estaba golpeando a mi mamá, pues yo me metí y lo golpeé a él. Bueno, entonces se trata de que aquí todo el mundo es pecador, ¿no? Entonces, como él hizo pecado, yo también hago pecado, y entonces pecado con pecado y todos salimos perdonados, ¿no? No, eso no es así. O sea, Dios es Señor de todos. Y amado hermano, hijo que me estás escuchando, Dios tiene suficiente poder para ordenar la vida de tu padre. No te necesita a ti para ordenar la vida de tu padre. Y también tiene suficiente poder para defender a tu madre. No te necesita a ti para defender a tu madre. Aunque tú pienses que tienes ese derecho, no lo tienes ante Dios. Y en ese sentido, eres culpable, aunque tú en ese momento digas, lo hice para defender la vida de un inocente o para defender la vida de una persona que no tenía capacidad de defensa. En ese sentido, eres exactamente tan culpable como Satanás. ¿Por qué? Porque tomaste el lugar de Dios. Dios tiene poder para defender a tu mamá. Ahora la pregunta es, ¿por qué no la defendía? Esas ya son cosas de la justicia divina. En tu opinión, en la opinión del hijo que golpeó a su padre, por decir así, él piensa que tenía la justicia de su lado para poder ejercer ese dominio, ¿no? Pero si él hubiera tenido la justicia, entonces nunca hubiera tenido la necesidad de extender la mano contra su papá. Dios lo hubiera corregido en ese momento. ¿Pero por qué no lo corrigió en ese momento? Porque seguramente lo que el hijo piensa que era justo, no era justo todavía. Y entonces, como decimos acá, el hijo se tomó la justicia en sus propias manos. Y en ese sentido, es culpable el hijo, no importando si el padre merecía ser golpeado o no. Puede que lo mereciera,
pero no por la mano del Hijo, sino por la mano de Dios. Yo creo que en ese punto vamos a ahondar un poquito más, porque me acordaba de ahorita que mencionabas lo que había hecho, ¿no? Creo que tal vez la pregunta, sí dice si es perdonado, ¿no? Sí es perdonado, tal vez. Pero recuerdo el pasaje aquel donde David peca, ¿no? Y pues prácticamente mata a Urías y toma a la mujer de aquel hombre. Y la palabra que recibe es, sí, ha sido perdonado, ¿no? Pero todavía falta algo para ti. Tal vez yo creo que se puede añadir eso, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que las consecuencias de nuestros actos se dejan ver en esta naturaleza terrena. Es decir, por ejemplo, si yo me peleo con otra persona y en medio del pleito él saca el machete y me tumba un brazo, y después de todo esto yo voy a parar al hospital y él va a parar a la cárcel, y mediante todo esto él se arrepiente y yo también de aquel pleito, y él viene a mí y me dice: yo quiero pedirte perdón por el pleito y por todo esto que tuvimos, y yo lo perdono y él me perdona y llegamos a la restauración, pero mi brazo no vuelve a mi lugar. Es decir, yo me quedo sin mi brazo porque es producto, es consecuencia de mi error, de mi pecado. Eso es lo mismo que puede suceder en este caso, ¿no? Es decir, las consecuencias del pecado las sufrimos, pero ¿Dios me puede perdonar? Sí, Dios te puede perdonar, y de hecho lo hace. Pero las consecuencias terrenales del pecado, pues pueden ser permanentes. En razón de la tierra, ¿verdad? En razón del cielo, pues no irás al infierno, porque Dios te perdonó. Pero una vez que Dios te perdona, no significa que Dios te va a volver a poner tu brazo, sino que siempre tendrás ahí el sello y la consecuencia de tu equivocación. Entonces sí, Dios perdona al Hijo, pues. Esto es claro, por eso decíamos, Dios perdona todo. Y esta es una bendición del amor de Dios. El amor de Dios está por encima de cualquier pecado. O sea, no hay pecado que pueda detener el amor de Dios. Entonces Dios nos ama más allá de nuestros pecados. De hecho, la Biblia dice que Dios nos amó a pesar de que nosotros éramos pecadores, ¿no? Y también dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia es mucho más grande que la abundancia del pecado. Pero eso no quita las consecuencias propias de la naturaleza, pues de este abuso que el Hijo hace sobre el Padre. Y podríamos referirnos así rápidamente, por contestar rápido la pregunta, bueno, que hay ciertas reglas establecidas por Dios que obedecen son principios, así se llama en la Escritura, o en el ambiente teológico, son principios establecidos por Dios, no solamente para los creyentes, sino para toda la raza humana. Y uno de estos principios es: con la vara con que midas serás medido, por ejemplo. O dicho de otra forma, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Entonces, posiblemente el Padre lo perdone, Dios lo perdone, y el joven aquel que golpeó a su padre, pues esté perdonado ante los ojos de Dios. Pero como sembró eso, también puede ser que le salga un hijo rebelde que en algún momento venga y lo golpee a él. Entonces te voy a platicar, por ejemplo, una anécdota que yo leí en un libro muy interesante. Y se trata de un hijo que estaba viviendo con su esposa en su casa y su padre vivía con ellos. Pero el padre no se entendía bien con la esposa de aquel hijo, ¿no? O sea, con su nuera. Y siempre estaban discutiendo, y llegaba el hijo a casa y le decía a su esposa: hija, por favor, deja de pelear con mi padre. Entiende que mi padre es un hombre mayor, y le daba sus razones. Ella le prometía no pelear, pero luego volvían a pelear. Y después, tomando a su padre, le decía: papá, por favor, deja de pelear con mi esposa, entiende que eso no me hace feliz a mí. Y el padre prometía no pelear, pero luego volvían a pelear. Hasta que algún día el hijo, viendo la situación, le dijo al padre: mira, papá, fui a ver un asilo.
Y ahí lo fui a ver, no para que, o sea, para llevarte ahorita, pero es mucho, todo el tiempo estás peleando con mi esposa. Entonces, mira, quiero que vayamos tú y yo, y vayamos a ver el asilo. Si te gusta, pues puedes quedarte ahí, si no, pues regresas a casa, ¿qué te parece? Entonces el padre aceptó, subieron al auto y fueron rumbo al asilo, y cuando llegaron a cierto parque, que antes de llegar al asilo había un parque allí, y le pidió el padre, le dijo, detén el auto aquí. Entonces el hijo se detuvo frente al parque, bajó el padre y se fue, había una roca que salía ahí en el parque, ¿no? Un pedazo de roca que salía de la tierra. El padre se sentó en aquella roca y empezó a llorar. Y el hijo se acercó y le dijo, papá, no llores, o sea, no, si no quieres ir al asilo, nos regresamos, o sea, no tienes que llorar, porque vas a llorar. O sea, yo te estoy llevando para que lo conozcas, pero si no quieres, solo te pido no pelees con mi esposa. Entonces el padre le interrumpió y le dijo, hijo, mira, no lloro por eso. Y entonces le dijo, pero entonces, ¿por qué lloras? Y le dice, porque hace 25 años yo llevé a mi padre al asilo y mi padre se lloró en esta roca. Y ahora estoy llorando yo, ¿no? Y hay ciertos principios que debemos guardar para que la vida nos pague bien. Porque estas son cosas que Dios establece para la generalidad del hombre. Puedes tú ser creyente o no, pertenecer a una iglesia o no, de todas maneras estos principios se van a ejecutar sobre ti. Así que si no quieres ser golpeado por tus hijos, pues no golpees a tus padres, ¿no? Estamos cerrando ya, Angelita. ¿Quieres añadir algo más? Solamente creo que podemos hacer una última pregunta, ¿le parece? Adelante. Es nada más en sentido al una anterior que tuvimos, que es igual en familiar, y dice, respecto a mi hijo que se ha alejado del Señor y no quiere regresar, ¿qué debo hacer? Dice, ya estamos orando por él tiene 21 años. Bueno, yo creo que ya lo explicamos, ¿verdad? Posiblemente el joven esté en este momento, en esa etapa de confusión. Lo que se debe de hacer es esperar, tener confianza en Dios, no quitar el dedo del renglón, seguir señalando el camino de Dios y tener esperanza, ¿no? Creo que el hijo va a regresar, que ella lo crea con todo su corazón y que siempre esté lista para mostrarle el camino de Dios. Y yo creo que Dios le va a conceder ver a su hijo regresar, posiblemente con algunas marcas propias de la naturaleza de su pecado, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, al final de cuentas, uno hace todo esto, Angelita, con el deseo de que los hijos sean felices, pues. O sea, uno quiere que su hijo se case bien con una persona que le dé felicidad y que no sufra lo que a veces uno sufrió. Pero si el hijo decide sufrir, pues uno como padre no se puede desmarcar y decir, como decidiste sufrir, entonces yo ya no soy tu padre. ¿No? Obviamente yo siempre soy tu padre y verte sufrir me hace sufrir, pero pues no me quedó de otra. Intenté mostrarte que si hacías aquello ibas a sufrir, pero decidiste sufrir. Bueno, yo creo que este es uno de las cosas maravillosas de Jesucristo y el Padre Celestial, ¿no? Porque posiblemente el Padre no hubiera querido que el Hijo sufriera, pero el Hijo decidió morir por nosotros y el Padre se unió a esa decisión y por eso tú y yo somos salvos en esta noche, ¿no? Porque el Hijo nos amó y decidió tomar el camino del sufrimiento y el Padre lo apoyó. Entonces no hay que desmarcarse, ¿verdad? Aunque en este caso es diferente. Lo que quiero decir es que un padre no se debe desmarcar. Siempre debe de ser un padre hasta que Dios lo llame a su presencia. Pues muchas gracias. Estamos cerrando. Tenemos todavía muchas preguntas. Creo que la próxima estaremos hablando sobre divorcio, nuevas nupcias. Pastor Carlos, muchas gracias.
Ángela Díaz. Así es, pues agradecemos la presencia de nuestro pastor, el cual pues yo considero que las respuestas son acertadas, sobre todo porque vienen del Señor. Yo considero que no hay palabra de hombre, sino todo viene de la sabiduría que el Señor le presta por ser pastores y también por autoridades de nuestra iglesia, y esperando sobre todo que nuestra iglesia se siga animando a hacer estas preguntas, que es para bienestar también propio, ¿no? Y vamos a tener un buzón el domingo en el cual recaudar más preguntas. Quedaron muchas preguntas por resolver, pero también para que pues los hermanos tomen la confianza de en algún culto también acercarse a nuestro pastor. A veces le vemos muy lejos, está en el púlpito, no, como que le vemos así como que no es tan cercano, pero queremos decirle a todos los hermanos que nuestras autoridades están puestas para que también nosotros vengamos, preguntemos, nos acerquemos a ellos. Ellos son personas accesibles y son personas que en cualquier situación yo estoy segura que nos pueden ayudar. Sí, sería bueno, no sé si tuviéramos alguna línea telefónica donde ellos pudieran hablar aquí al programa. Si no lo tenemos, sería muy bueno tenerlo y dejar que nuestros hermanos puedan mandar sus mensajes con las preguntas previas, porque de repente un tema como estos que estamos tratando, creo que fueron 3 o 4 temas, pero son temas demasiado grandes. Y creo que de repente alguien puede decir, bueno, mi pregunta es específica en razón del tema que estamos manejando, ¿no? Entonces yo les quiero agradecer mucho este programa, el esfuerzo de los ministerios incluidos aquí para llevar a cabo este momento, y también reiterar lo que comentaste, ¿no? Que el problema siempre es el tiempo, no el corazón. El corazón de nosotros como pastores y de ustedes como miembros de este ministerio está puesto al servicio de Dios. El problema es el tiempo. Corremos de un lugar a otro, empezamos un culto, entra el otro culto y de repente no tenemos el tiempo para sentarnos a escuchar con detenimiento la problemática, pero creo que este es un buen foro para que ellos puedan preguntar lo que quieran. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Amén.